Naomi, bienvenida a Bienestar 50 más, un espacio creado desde Silvermoon en alianza con otras organizaciones que trabajan en pro al adulto mayor o personas mayores de 50 años. Estas organizaciones son Asistencia Senior, que es un marketplace activado por Voz, enfocado en la atención de adultos mayores para la compra de servicios, entretenimiento, movilidad y atención de emergencias. Yeyito, que es la primera app de Venezuela dedicada al bienestar físico y emocional de personas mayores en Venezuela. Con tan solo pocos clics puedes brindarle seguridad y bienestar a tus seres queridos sin importar dónde estés o cuánto tiempo disponible tengas. Mi hijo suplente que ofrece servicios integrales de atención y acompañamiento al adulto mayor, y en Silvermoon que alfabetizamos digitalmente a las personas mayores de 50 años para poder incluirlas en la economía plateada. Hoy vamos a hablar del manejo de ansiedad y para ello hemos invitado a Naomi García, que es licenciada en Psicología, mención clínica, egresada de la Universidad Arturo Michelena, miembro del equipo multidisciplinario del Centro Psicológico Metonia. Metanoia. Corrígeme. Ok. Metanoia. Metanoia, mamá, empresaria y comprometida en crear un espacio seguro donde almacenemos el equilibrio y bienestar personal. Qué lindo. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, gracias por coincidir hoy, por la espera, por la paciencia. Tenía muchas ganas de conectarme bueno, poder transmitir algunas herramientas y brindar un espacio seguro para todos los que estén acá. Vale, bueno, bienvenida. Vamos a hablar entonces de manejo de ansiedad. Ujú. Mientras estés conversando, quizás puede ser que te haga algún tipo de preguntas si son referentes a las que nos dejaron o si no las dejo para el final del live. Y de igual forma, invito a las personas que en la cajita de preguntas pueden dejar preguntas y allí las vamos leyendo según lo que nos vaya sirviendo. Vale. Entonces, Ok, nada, el espacio es tuyo. muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a definir la ansiedad. Yo creo que en la actualidad tenemos tanto acceso a la información que pensamos que sentir ansiedad ya es sinónimo de malestar o de incomodidad, cuando realmente la ansiedad es un mecanismo como necesario en el ser humano, es como una respuesta normal a las situaciones de estrés o a las situaciones que pueden resultar amenazantes, ¿no? La ansiedad hasta cierto punto nos permite o tiene como finalidad brindarle al cuerpo la capacidad de acción, ¿ok? Es- a ver, si yo no siento ansiedad, yo no me podría preparar o anticipar a diversos escenarios. El tema acá es cuando la ansiedad suele pasar los niveles de la normalidad o los niveles o empieza a interferir en mi dinámica o en mis rutinas diarias. Es cuando la ansiedad empieza a ser desmedida y empiezo a generar pensamientos catastróficos o la intensidad y la frecuencia empiezan a aumentar. Entonces, antes de continuar, me gustaría como dejar bien claro y hacer bastante énfasis en que el sentir ansiedad no es siempre sinónimo a malestar, ¿ok? La ansiedad es una respuesta natural ante el miedo, ante la anticipación para podernos movilizar. Yo sé que Vale. a nadie le gusta sentir ansiedad, ¿no? Creo que a nadie le gusta sentirse incómodo, a nadie le gusta sentir como esa respuesta fisiológica a nuestro cuerpo, pero no significa que aunque se sienta incómodo, sea mala. Hay que, Perfecto. hay que como pulir esa línea delgada para poder identificar hasta qué punto es funcional. Y eso es muy individual. Ok. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? Eh, Voy a comenzar con las preguntas porque aquí dejaron algo súper práctico. Es muy de cultura general que siempre decimos, tengo algo por el simple hecho de generalizar el cómo nos sentimos. La primera ¿Correcto? pregunta que dejamos acá es cómo diferenciar el estrés y la ansiedad en la vida diaria. Ok, ok. El estrés es muy similar. Es como la anticipación tanto de procesos cognitivos, es decir, de pensamiento, como fisiológico. El tema es que la ansiedad viene como una respuesta del estrés acumulado. Es como lo que sigue del estrés. ¿Ok? Es como cuando ya el estrés deja de ser funcional y se convierte en algo sostenible. Yo Y que, considero que... Ujú. mira, disculpa. ¿Perdón? Continúa.
Me habías preguntado algo. Sí, te estaba diciendo que es muy importante lo que estás mencionando, porque mayormente siempre tendemos a decir una emoción es buena o una emoción es mala, y lo estás enfocando específicamente en que una precede a la otra, Claro. pero adicionalmente los beneficios que te da, por así decirlo, el tener ansiedad, ¿no? O sea, lo que le otorga a tu cuerpo y no colocarlo, encasillarlo en que es malo, porque, bueno, habitualmente o socialmente tenemos aquello de que si estamos felices es bueno, si estamos tristes es malo, y ya eso se queda así encasillado y no vemos la importancia de poder tener esta emoción y cómo poder asimilarla, cómo poder manejarla. Por supuesto. Y además yo siento que etiquetar la emoción ya caemos en el error, ¿no? Porque no existe realmente una emoción buena o mala. Quizás podríamos nombrarla placenteras o displacenteras, porque hay emociones como la rabia, como el miedo, como la tristeza que no nos generan placer, pero no significa que sean malas, al contrario. Y creo que aquí voy a entrar en la ansiedad. La ansiedad viene como un mensaje, realmente. La ansiedad es un síntoma, ¿ok? Y no necesariamente la vamos a señalar como malestar o como algo malo. Es como cuando tenemos fiebre. Sentir fiebre es horrible. A nadie le gusta sentir fiebre. Nos sentimos decaídos, pero sin la fiebre yo no me puedo dar cuenta que estoy enfermo. No me Mm. puedo dar cuenta si tengo un virus, si tengo X cosa. Entonces, lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad es el mensaje, es la forma de yo detectar que realmente hay un desequilibrio emocional o un desequilibrio mental o hasta orgánico, ¿ok? Entonces, etiquetarla como mala no sería lo correcto. Vamos a decir que, bueno, es displacentera. Vale, vale, perfecto. Genial. ¿Ok? Ujú. ¿Continuamos? Continúa. Ok, ok, perfecto. Entonces, también la ansiedad viene como configurada o es muy individual. Es decir, depende mucho de la forma en la que yo percibo las situaciones o percibo la amenaza. Entonces, trabajar con la ansiedad hoy es importantísimo no globalizarla. Yo creo que en redes sociales cometemos el error de hablarle de una forma muy general o decir que si presentas esto es que tienes ansiedad cuando realmente la ansiedad se puede manifestar de diversas formas y también hay muchos detonantes de ansiedad. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de conciencia o de autoconciencia, saber poder como mm, identificar y conectar con mis sensaciones, ¿ok? Hasta qué punto las puedo manejar y tolerar y gestionar y hasta qué punto está siendo completamente desproporcionado. Ok. Sí, Ujú. fíjate que una de las preguntas que dejaron también es cómo manejar, este es muy, muy particular, ¿no? ¿Cómo manejar la ansiedad que genera ver las redes sociales y al mismo tiempo no verlas? Wow, sí, ¿no? Eh, Creo que acá caemos en un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque la ansiedad normalmente se presenta em, porque tenemos una sobreestimulación. Es decir, tenemos muchos estímulos que te están llevando nuestra atención o que nos están generando muchas emociones en el mismo momento. Entonces, nos cuesta procesar o tener una capacidad de filtrar la información o filtrar los impulsos o las emociones en ese momento. Además que las redes sociales siempre nos llevan a una sobreexigencia o caer en el perfeccionismo, nos llevan a una constante comparación. Entonces siempre estamos como en una amenaza imaginaria de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos reaccionar, qué decisiones deberíamos tomar y también nos lleva a generar emociones de escenarios que no están sucediendo en nuestro entorno o que nos activan ese sistema de alarma para reaccionar cuando realmente estamos en nuestra sala, nada más viendo las noticias. ¿Sí? Entonces, es importante mantenernos informados, pero también es importante filtrar la información. No se trata de que no veamos noticias o que no veamos las redes sociales o que no nos metamos a consumir redes sociales. Se trata de que todo debe tener un equilibrio. ¿Hasta qué punto yo puedo exponerme a esta información? Ujú.
Muy, muy Mira, acá acertado nos el comentario. comenta, y acá nos comentan, esta amenaza imaginaria activa la ansiedad. Y bueno, evidentemente que Bienestar 50 más es un espacio para crear bienestar y es algo que desde la semana pasada estamos diciendo y estamos invitando a este ejercicio de poder tener un autoconocimiento y control de nosotros. Si sé que me Ok, están alterando las noticias, por ejemplo, o el contenido que estoy consumiendo por redes sociales, yo evito consumirlo en las noches que voy a dormir. Procuro que sea durante el día como para poder gestionarlo y sí esa sensación con la que me puedo quedar al recibir esa noticia o al consumir ese contenido, porque a veces ni siquiera son noticias, sino contenido. Bueno, saber claro. que puedo tener tiempo durante el día de poder asimilarlo. Una anécdota, tengo una amiga que es de estas fanáticas de las series de crímenes. Entonces Ok, ella lo dosifica de la siguiente forma. Ella ve el capítulo del crimen y después ve Disney Channel. Entonces ella dice que de esa forma ella se puede relajar. me gusta, me gusta. Sí, por supuesto, y además que nosotros siempre respondemos, es decir, nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir qué es real y qué es imaginario. Entonces, si yo estoy viendo una noticia y me está moviendo emocionalmente, mi cerebro tiene la impresión o la sensación de que está viviendo ese escenario y va a responder, va a reaccionar. Entonces, si veo, a ver, no sé, noticias que generen un significado emocional, yo tengo que responder. O sea, mi cerebro no sabe que eso es ajeno a lo que estoy viviendo. Bueno, El tema acá es, perdón, o el lugar en el que estás. O sea, te involucras completamente en lo que estás viendo y no disiernes. exacto, exacto. A ver, nos pasa mucho, por ejemplo, antes de dormir. Antes de dormir empezamos a pensar en el trabajo. Y mañana cuando tenga la reunión o cuando tenga que hablar con mi jefe, entonces ya mi cuerpo está respondiendo como si estuviese al frente de mi jefe o como si estuviese en la reunión, porque él no tiene la capacidad de distinguir qué es presente. Entonces, parte del manejo de las noticias o de filtrar esta información es entender que yo debo llevar mi cerebro después de consumir contenido al presente, qué está a mi alrededor. Y creo que eso nos permite como autorregularnos. O a mí me gusta mucho, por lo menos en la parte práctica, como recomendación, elaborar una frase donde, disculpen, pueda validar lo que estoy viendo o lo que me está generando lo que estoy viendo, pero también reafirmar que no, que actualmente no está pasando, que no está pasando en este momento a mi alrededor. Entonces, como que, bueno, me mantengo informado, pero también puedo cuidarme. O es una emoción, me siento ansiosa, me siento preocupada, pero va a pasar. O qué puedo hacer para que pase. Sí, es como que, bueno, validarla, pero también entender que no puedo involucrarme o sentirlo como si estuviese pasando. Porque como te decía anteriormente, el cerebro le cuesta mucho distinguir y se crea escenarios como si estuviese viviendo esa información. Qué fuerte. Hay que sacudirse entonces de lo que se esté viendo para sacarse del escenario. Mira, Sandra nos comenta, tener el dominio propio de saber que hay algo que te está alterando y evitar. Sí, eso es clave. De hecho, yo creo que esa es la primera recomendación para el manejo de ansiedad, identificar nuestros detonantes. Si yo no puedo identificar qué es lo que dispara esa alerta o esa amenaza, es imposible que lo pueda controlar. ¿Ok? Y el identificarlo no es para evitarlo o para salir corriendo o huirlo, porque tampoco es saludable, porque si en algún momento que se me presente, pues no voy a saber cómo accionar, pero sí me permite agarrar herramientas o aprender a gestionar ese escenario. Entonces creo que la primera recomendación para la gestión de la ansiedad es identificar nuestros detonantes. Vale. Precisamente te iba a preguntar eso. Sé que va a ser una respuesta muy amplia y lo que, digamos, bueno, no estamos diciéndole a las personas acá que se autodiagnostiquen con todo lo que podamos decir acá, sino que puedan tener esa conciencia. Pero ¿qué dice el libro? ¿Qué te dice a ti la experiencia? ¿Qué te dicen tus pacientes que sienten cuando tienen ansiedad? Porque ya sabemos, ya nos diste el concepto de ansiedad, ya sabemos que no es el estrés,
Pero, ¿qué puedo sentir yo como individuo y decir, estoy pasando en este momento por un proceso o una etapa, un episodio o un pico de ansiedad? Ok, perfecto. Vamos a verlo desde la parte fisiológica porque tiene una respuesta fisiológica y vamos a verlo desde la parte cognitiva. En la parte fisiológica es cuando mi cuerpo se está preparando ante esa amenaza mental, ¿ok? Porque no significa que la amenaza sea real. Entonces ya mi cuerpo empieza a prepararse como si me fuesen a atacar en la selva y realmente que estoy en mi cama durmiendo. Entonces, esas respuestas fisiológicas serían temblores, dolores musculares, presión en el pecho, taquicardia y problemas gastrointestinales, creo que es muy frecuente. Dolores de cabeza, y el dolor de cabeza tiene mucho sentido porque cuando estamos ansiosos, cuando estamos o estresados, solemos como tensionar mucho los músculos, ¿no? Entonces, esa tensión, porque estamos contenidos esperando el ataque, generan con frecuencia dolores de cabeza. Y a nivel cognitivo o emocional podemos ver pensamientos intrusivos, pensamientos catastróficos, es decir, desde una situación siempre me voy al peor escenario, siempre me voy a que lo peor que pudiese pasar, me va a pasar. No me cuesta como conectar con soluciones o con alternativas, o si llegase a pasar al escenario, ¿qué puedo hacer para solventarlos? Entonces nada más me quedo en la sensación o en el sentimiento de que esa amenaza va a ocurrir. Ok, ahorita me reía Ujú. porque a mí me pasó que hace un tiempo fui a la Colonia Tovar. Ok, A mí me dan miedo la sensación de caída. ok. Y como una persona, estaba lloviendo en la Colonia Tovar y el carro cuando pasaba las curvas tendía a tambalearse un poco. Y la respuesta de la persona era, nos vamos a caer y yo cállate porque ya estoy muerta. Entonces, Sí me entonces, de esos pensamientos intrusivos y catastróficos que te llevan automáticamente a lo peor, ¿no? O sea, no hay punto medio. no hay punto. Y yo creo que una de de lo que debemos empezar a desarrollar es la capacidad de darle alternativas a mi cerebro. Es decir, bueno, sí, posiblemente el, en tu ejemplo, el carro se puede caer, pero también pudiese no pasar nada, o también pudiese ser solo un tambaleo, o también pudiese ser, ¿sabes? Aprender a darle alternativas. A mí me da mucha risa porque lo ejemplifico en terapia, por ejemplo. La mujer se molesta porque el esposo no le contestó el teléfono. Entonces, eso es que está con otra. Sí, puede estar con otra, pero también se puede estar bañando, pero también puede estar durmiendo, pero también puede estar hablando por teléfono. O sea, tengo que siempre escribir o pensar en que existen muchas alternativas, porque en ese momento solamente es válida ese pensamiento catastrófico. Entonces debo obligar a mi cerebro a buscar más alternativas para que no se quede con esa sensación de incomodidad. Ok. En los lives anteriores hemos conversado sobre cómo atravesar la tormenta, ¿no? O sea, mayormente nosotros tenemos algún tipo de sensación o situación y queremos salir de ella corriendo. No, o sea, estamos Ok, atravesando una situación que nos lleve esas emociones que catalogamos como malas, las queremos pasar corriendo, no queremos saber nada de eso. A correcto. diferencia de Yo, bueno, queremos estar siempre felices, siempre contentos, siempre todo chévere. por ¿Cómo, supuesto, por supuesto. Y a cómo ver, podemos? Sí, la discúlpame. pregunta iba a cómo podemos atravesar este proceso de ansiedad, este momento en el que sabemos que tenemos esos temblores, que estoy respirando de cierta forma, que siento que el mundo es una amenaza. ¿Cómo puedo afrontar? ¿Qué tips también me das del libro, teniendo en cuenta que esto no es, no es lo que le estamos diciendo a las personas propiamente? Por supuesto. Por supuesto. A ver, una de las recomendaciones es no luchar con los síntomas. Es decir, no hacer algo para quitarte el malestar. Porque es como cuando entre más luchamos, el malestar va incrementando porque es lo que estoy pensando. Estoy recreando el malestar. ¿Sí? Ahorita a dar unas técnicas puntuales, pero creo que quiero hacer mucho énfasis en que en ese momento sé que se siente fatal, que es súper displacentero, que es muy incómodo, pero aprenderlo a identificar es lo que te va a permitir gestionar en ese momento la sensación del malestar, ¿ok? Entonces, tenemos dos puntos importantes.
el reconocimiento o identificar los detonantes de ansiedad y de identificar los síntomas para poderlos gestionar, no luchar. Entre más luches, más va a aumentar el malestar. Entonces, entre las técnicas que pudiésemos manejar, sería la respiración, ¿ok? La respiración, ser consciente de cómo estoy respirando. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado de ansiedad, mi cuerpo está respondiendo ante una amenaza, bien sea real o imaginaria. Está respondiendo. Entonces, lo primero que necesita modificarse en mi cuerpo es la respiración para poder acelerar mis latidos, para poder acelerar mi corazón y que bombee más sangre y poder accionar. Entonces, el ser consciente de cómo estoy respirando va a ayudar que mis latidos empiecen a calmarse o a autorregularse. Entonces, el respirar, hay muchas técnicas de respiración. Una puede ser contener la respiración, inhalar profundamente, contar hasta 5 e ir exhalando lentamente contando hasta 7. ¿Okay? Entonces, el ser consciente de cómo estoy respirando y colocar mi respiración lo más lento que pueda va a ayudar que en ese momento de desespero empecemos a autorregular. Entonces, las emociones, solo ellas funcionan como una curvita. ¿Sí? Ok, Entonces, llegan a un punto de clímax donde se siente horrible, que es el picos, y ahí realmente no hay nada que podamos hacer como tal. Ahí tenemos que esperar que ellas se regulen, salgan de nuestro cuerpo. Porque a veces la ansiedad viene como un mecanismo de liberación, de descarga. ¿Sí? Cuando sí debemos accionar conscientemente antes de llegar a ese clímax. Ahí sí es ok. importantísimo. ¿Okay? En ese punto de desborde hay que dejar que la emoción pase. Lo que vamos a hacer es ayudar que pase de una manera no tan, a ver, tan complicada emocionalmente. Ok. Sí, acá nos dejan un comentario con terapia. Sí, es verdad, con terapia. Pero si estamos pasando por este momento hoy, ahorita, a las 8 de la noche, la terapia va a volver a la mañana, que podemos hacer ahorita. A ver, eso lo vamos a trabajar como unas técnicas de emergencia. Eh, a mí también me funciona mucho trabajar con la atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesito como sacar a mi cerebro de ese estado de amenaza. Entonces, podemos utilizar la respiración con un ejercicio de visualización. Imaginarme que el aire que estoy exhalando sale de color verde. Entonces, concentrarme en recrear el color verde va a ayudar a que mi cerebro empiece a ver que no hay ninguna amenaza Ujú. y me voy regulando. Ok. Entonces nos has mencionado que como para ese kit de emergencia, si siento que estoy atravesando una situación ansiosa, tener una visualización, Ok, hacer una para, respiración. Sí, disculpa. no te preocupes, sigue, continúa. Para ese kit de emergencia, bueno, me gustaría ampliarlo un poquito más si me permite, si nos da el tiempo. Bueno, Vale. A ver, yo creo que es importante manejar diversas técnicas porque no todas nos funcionan por igual, ¿no? Entonces es cuestión de exacto. ir probando. Es como un ensayo de error. Bueno, yo quiero que me funcione la primera, pero no tenemos garantía de eso. Entonces, a ver, tenemos la respiración. Yo creo que la respiración siempre, siempre debe estar presente, porque como te digo, es la forma de darle el mensaje a mi cerebro que no necesita esa activación fisiológica, ¿sí? Y yo utilizo muchas técnicas de atención, de percepción. Como te decía, la de visualizar el aire o el oxígeno cuando lo exhalo de algún color. Eso va a ayudar que mi atención se concentre en un solo estímulo y los pensamientos intrusivos se empiecen a ir. O sea, no puedo tener todos los pensamientos a la vez. Si coloco toda mi atención en un solo pensamiento que sea neutro, va a ayudar que los pensamientos intrusivos no estén. Em, un kit de emergencia también sería crear una cajita sensorial, estar consciente de los estímulos. Por ejemplo, puedo buscar arena moldeable, slime, plastilina y empezar a moldear. Esto va a hacer que yo empiece a conectar con las texturas, cómo se siente la plastilina o qué figura puedo armar con la plastilina. Entonces mi atención se va a redirigir a algo neutro, que es esto. Y es ser muy consciente de nuestros sentidos, ¿ok? Cuando la amenaza es imaginaria, es importantísimo que seamos conscientes de dónde estamos, ¿sí? De tener como un sentido de volver a nuestro presente, aquí y ahora. Yo utilizo algo a ver, que es muy sencillo, es muy básico, es como mirarse los pies. ¿Dónde están tus pies ahorita? Mis pies están Ok. en- aquí donde estoy trabajando. Entonces, ¿en qué debo pensar? Bueno, en cómo se ve la pared, cómo se ve la luz, qué colores hay en esta habitación. Entonces, eso va a ayudar a que empiece a encontrarme aquí ahora, no en la amenaza.
no en el peligro, no en lo que yo creo que pueda pasar, sino aquí y ahora. Ok. Creo que el estar presente es la herramienta más fundamental, sin importar el recurso que puedas utilizar, sino simplemente sea con una cajita sensorial, como lo mencionaste, o a través de la respiración. Creo que también allí va el autodescubrimiento y saber con cuál sentido eres más sensible y más fácil que pueda captar tu atención, ¿no? Y, Sí, por supuesto. y, Y también y- hacer, a ver, si yo no soy tan olfativa, el colocar mi atención y dedicarme a ver, a identificar cómo huele, eso también me va a ayudar a despejarme, ok, ¿sí? entonces sería No el es, contrario, sería el sentido que menos tengo desarrollado para poder enfocarme en ese momento y tener atención plena. eso me lleva a aquí ahora. Tengo que saber colocar mi atención en cómo se siente o cómo huele para poder regularme. Mira, qué También, interesante. Podría haber pensado que era lo contrario. Buscar también no funciona. ok, También no funciona. qué Sí, sí, sí. claro, Pero cuando trabajamos con la atención es como más rápido porque estos pensamientos intrusivos se van a ir más rápido porque necesitas, a juro, focalizar para poder entender o procesar lo que estás teniendo sensorialmente. Ejemplo, ¿qué podríamos hacer con este lápiz que no sea escribir? No sé, tocarlo. tocarlo, ¿Qué textura tiene? olerlo, amarrarme el cabello. El darle utilidad a un objeto, que ya sabemos para qué sirve, va a ayudar a que mi cerebro empiece a generar más información neutra, porque, ¿sabes? Esto no me va a generar ninguna amenaza. Entonces, el pensamiento intrusivo se va, o va a bajar la intensidad, porque no se está manteniendo, no está rumiando. Sí. Estoy leyendo acá porque recordé que hay una pregunta muy particular que decía esto. Hemos hablado de las amenazas. Gracias, que nos están diciendo que excelente tema, muchas gracias. Me están preguntando, me hicieron una pregunta, perdón. Y hasta el momento hemos hablado de todas estas amenazas ficticias, ¿no? O sea, que creemos que pueda pasar. Pero Ok, aquí dice, ¿cómo puedo gestionar la ansiedad cuando estoy en un lugar lleno de personas? ok, ok. Ahí es importante, podemos manejarlo de dos formas. La primera pudiese ser desconectando de lo que me está generando malestar, ¿sí? Si tengo la posibilidad de salir de esa amenaza, sería lo ideal para poder encontrar en mi organismo las herramientas de gestión. Pero en ese momento, con el malestar, es casi imposible que yo pueda identificar mis recursos, ¿sí? Entonces, si puedo, excelente. Y si no, también trabajar con la atención. Si estamos rodeados de gente, va a ser muy difícil que yo me ponga a hacer las respiraciones o a cerrar los ojos, a visualizar. No es muy adaptativa la técnica, pero sí puedo trabajar con mi atención. Empezar a identificar 5 sonidos o Ok, empezar a trabajar con mis sentidos. O voy a identificar mm, 2 olores o ok. voy a identificar un objeto blanco o voy a contar cuántos objetos de tal color puedo encontrar. Eso va a ayudar que empecemos a autorregularnos. Ok, mira qué interesante. Sobre todo que las personas que han pasado por algún episodio de ansiedad también les permite determinar en qué momento van a entrar a ese camino Sí, o ese ciclo. Entonces, tal cual como lo dijiste antes de llegar al pico, entonces si sé que voy caminando hacia allá, bueno, poder direccionarme hacia el lado contrario y regularme. yo creo que el manejar la información de cuando estamos en nuestro pico, no luchar es importantísimo porque nos quita también ese sentimiento de culpa. Es como que, ay, que no hice, o que dejé de hacer, o por qué llegué a ese punto. No, a veces hay emociones o situaciones, o estamos, o dormimos mal y estamos más cargados y tenemos menos capacidad de gestión, que no podamos, a ver, que lleguemos más rápido a esa puntica o a ese límite. ¿Sí? Entonces, Sí. entender que en ese punto va a pasar, que no hay otra forma que sino que salga la emoción, que es lo que me está pidiendo realmente regularse, porque la ansiedad viene como una forma de liberación, de descarga psíquica. Ok. Entonces, en ese momento hay que dejar ser consciente de qué va a pasar. Mm, el entender esto nos va a ayudar a transitarlo como un poquito más armoniosos con nosotros mismos, porque el sentir ansiedad
nos lleva también a sentir de cierta forma culpa, como que siempre hay una sobreexigencia, como que qué tengo que hacer para que esto no me vuelva a pasar, o estar como en mucho control o querer controlar todo para poderme sentir bien o que esto no vuelva a suceder. Ok, vale. Mira, otra de las preguntas que nos dejaron es cómo, bueno, esta también es, te dejaron preguntas fuertes. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Mira, que dejaron un mensaje antes de leerte la pregunta. Técnica de localización, observar los objetos que están a nuestro alrededor. Sí, Sí, completamente. Eh, buenísimo. ¿Cómo manejar la ansiedad en una urbanización o un condominio? Me imagino que es una persona que tiene algún rango de poder y quiere transmitírselo a su vecino. Ok. Bastante puntual. Hay que evaluar el contexto y cuál es realmente el detonante, ¿no? Pero una forma de también hacerlo cuando tenemos personas a nuestro cargo o necesitamos cumplir ciertos roles es estableciendo límites. Es, a ver, y esto es como muy general porque también hay unas recomendaciones generales que me gustaría abordar más adelante, ¿no? Pero el establecer límites, creo que parte desde la recomendación número uno de descubrir cuáles son mis detonantes. Entonces sería difícil dar una recomendación general cuando no tenemos bien el contexto ahí. Sí, sí, por eso te hice la mención y la salvedad. Te dejaron unas preguntas bien enfocadas hacia el manejo de ansiedad, pero evidentemente muy amplias. Y bueno, mientras más amplias sean, más amplia va a ser la respuesta si no se tiene mayor datos para Ujú, ujú. formas. Bueno, la invitación es que sigan a Naomi a través de sus redes sociales, Sí. quien muy amablemente se ha prestado para este espacio y es una persona súper cercana. Estoy segura que si tocan la puerta de su cuenta va a atender. Así que nada, la invitación. A los presentes, bueno, que dejen alguna pregunta en la cajita de preguntas, si surgen más allá de las que estemos haciendo y no responda a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, Soleil, de las recomendaciones generales, ¿sí? Como que Claro. los factores que debemos considerar para evitar la ansiedad o que, a ver, o tratar de disminuir la frecuencia de la ansiedad. Yo creo que una de las cosas más importantes es dormir bien, dormir de 7 a 8 horas. ¿Por qué? Porque si no dormimos bien, nuestro cerebro empieza a liberar una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y ante esta hormona es muy difícil poder procesar de una forma un poco más armoniosa cualquier eventualidad. Siempre estamos como más irritables, siempre estamos como más a la defensiva, entonces no tenemos una capacidad de gestión. Entonces, el descansar va a permitir que mi cerebro empiece a funcionar o a dejar de liberar esta hormona. El descansar es vital, ¿ok? También lo ideal sería dormir, yo duermo 7 8 horas, pero me acuesto a la 1 y me despierto a las 10 de la mañana. No es tan funcional. Lo ideal siempre es ir a dormir antes de las 10 de la noche, ¿ok? Por nuestros procesos físicos que están. Una segunda recomendación que es igual de importante es hacer actividad física. El hacer actividad física nos permite conectar con esa sensación de bienestar y además también ayuda a nuestro cerebro a que pueda liberar mm, de una forma más funcional o adaptativa la carga o la energía psíquica, ¿sí? De hecho, las emociones son muy físicas, la liberación de las emociones son muy físicas. Si yo estoy triste, yo lloro, es un mecanismo físico. Si siento rabia, yo quiero golpear, quiero salir corriendo. Entonces, el hacerlo de una forma regular va a permitir que como que no se acumulen esa tensión. Entonces, lo vamos drenando, por decirlo, o por nombrarlo de una forma. Y también va a ayudar a nuestra autoestima. Meditar. Meditar no es que yo coloque y empiece a hacer yoga y om todo el día, no. No necesitamos mayor cosa para poder lograr un estado de meditación. La meditación, de hecho, puede ser mientras hago un dibujo, trato de concentrarme en un solo estímulo. Eso puede ser una meditación activa. El tratar de conectar siempre con mi presente. El tratar de conectar cómo se está sintiendo mi cuerpo aquí y ahora. Eso va a ayudar a que mi cerebro empiece a desarrollar la capacidad de autonomía, de bienestar. Ok. Y me gustaría también agregar que limitar el consumo de las redes sociales.
Esto yo creo que es importantísimo, no solamente por la información, que sí es clave, eh, sobre todo eh, no caer en esa comparación o en esa sensación de perfeccionismo a la que nos llevan las redes sociales, sino también por algo cerebral, por algo de estímulos. Es como que cuando estamos en el teléfono tenemos que estar pendientes de muchas cosas, bueno, que si las notificaciones, que si la luz de la pantalla, que cómo sonó, o sea, son muchos estímulos a la vez. Entonces mi cerebro, y además es muy rápido, por ejemplo, un video de TikTok no sé cuánto dura, 6 segundos, 10 segundos. Entonces, los videos largos ya no los vemos, los videos largos los paso y los paso y los paso. ¿Por qué? Porque vamos como desarrollando la incapacidad de tolerar el tiempo y la paciencia. Ahora somos más rápidos y queremos todo con más inmediatez. Entonces, el teléfono es como, está diseñado para esa inmediatez. ¿Sí? Entonces, el limitar el uso de las redes sociales nos va a ayudar a ampliar nuestro umbral de malestar o desarrollar más capacidad de tolerancia. Sí, sí. Va a estar Ahorita me río porque yo soy de esas o que scroll si está, o en su defecto adelanto el video para ver resultados. Mira, sí, sí. Y yo creo que hoy en día, de hecho, la generación que nos sigue va a tener quizás más dificultad o va a presentar más ansiedad que la de nuestros padres, la de nosotros mismos, porque tienen más accesibilidad. O sea, todo es más rápido. Necesitan buscar una información y en Google ya les sale todo. En cambio, a nosotros nos tocaba buscar en Encarta o ir a caminar hasta el cyber para hacer la tarea. ¿Sabes? Era como más metódico y eso ayuda al cerebro. Por eso recomendaciones muy generales. En lugar de usar pantallas, podemos armar un rompecabezas, o podemos colocarnos a pintar, o podemos aprender a tocar algún instrumento, ¿sabes? Algo que requiera ser constantes en lograr ese objetivo. Bueno, te comparto dos cositas también. Yo estoy aprendiendo a hacer crochet como Ok, ejercicio ay, qué bueno. de respiración, sí, y realmente me ha funcionado muy, muy bien. Invito a las personas a que puedan descubrir qué tipo de manualidad o arte son buenas. Porque insisto, o sea, si es por pintar, no es tan rápido como yo quisiera. El crochet tampoco es tan rápido, pero me ha resultado hasta el momento. En otro orden de ideas, hablando de lo que es la inmediatez a la que estamos ahorita expuestos, hay un estudio reciente, no recuerdo de quién, pero Google es de dominio público y pueden buscarlo y me dicen quién lo hizo, que dice que Rapidito. actualmente, dicen que actualmente que le colocamos por dos a los audios para escucharlos más rápido, Sí, sí. está afectando el proceso de aprendizaje del cerebro porque no está ocurriendo ese proceso en el que el mensaje llega, el cerebro lo puede analizar, va a descifrarlo, te permite sentir qué es lo que tenías que entender o no, y te permite tener ese proceso para poder realizar una respuesta y Correcto. posteriormente transcribirla. Eso está omitiendo actualmente porque, bueno, todos hacemos en el por dos porque queremos que sea súper rápido y está ocurriendo eso, que es algo que también nos puede dar en ese punto de inmediatez, ¿no? O sea, que tanto me toma tomarme un minuto o si son mis amigas que yo le envío podcast en vez de notas de voz, tomar 5 minutos y escuchar el cuento. No, y además nos privamos de hasta conectar con el tono de voz, o sea, ya ni siquiera es nuestra voz, no podemos identificar la emoción a través de la voz, sino que todo va acelerado. Eh, Evitar eso nos va a ayudar a que nuestro cerebro no esté siempre en constante, como si fuese una máquina, a procesar información, 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 información. Entonces, darle una pausa también es importante. Y aprender a descansar. Y descansar no es solamente dormir, descansar es también permitirme conectar con algo que me gusta, permitirme también no hacer nada, porque a veces estamos en una sociedad donde eh, eres mejor entre más haces. Si eres mamá, trabajas y entre más hagas, mejor vista eres. ¿Sí? Entonces, ahorita el descanso, el quedarte en tu casa viendo el techo, está muy mal visto, como que esta mujer debería estar trabajando, ¿qué hace viendo el techo, no? Entonces,
siempre andamos o estamos con esa sensación de culpa, como que, ay, entonces estoy aquí, estoy pensando, yo debería estar haciendo la cena, o debería estar trabajando, debería, entonces ni hago una cosa ni hago la otra, pero mi cerebro sí está funcionando para poder generar las dos. Entonces, aprender y a desconectar para poder conectar con mayor energía va a ser muy funcional también para el manejo de la ansiedad. Qué importante. Me declaro también culpable de sentarme así porque no estoy haciendo tal cosa. Me siento no productiva, también me pasa. Bueno, tenemos tarea de ir trabajando en esto. Esto sirve para todo, sirve para que tú me cuentes, para que yo me identifique y también para que nuestra audiencia se pueda identificar, pero sobre todo para que puedas responder esta pregunta súper importante. ¿Mm? Me perdió la pregunta, ya va. Es que son muchas y estoy como que leyéndolas al momento ajá, que está. ¿Cómo reconocer cuándo es el momento de buscar apoyo psicológico? Ok, ok. A ver, primero me gustaría verlo el apoyo psicológico es fundamental. Yo creo que siempre es importante considerarlo. No tengo que esperar estar muy mal para considerarlo, ¿sí? O sea, tenemos la mala percepción de que tengo que estar mal para buscar atención psicológica, Así cuando realmente es. yo puedo utilizar el espacio de la terapia como un mecanismo de regulación. No, no necesito estar muy mal para poder ir a regularme con mi psicólogo, ¿sí? O para poder expresar lo que quizás afuera no les cuesta un poco entender. Entonces, Ok, me gustaría como ver lo que siempre es importante. No hay que esperar que la ansiedad esté acá, que no me deje dormir o que me den ataques de pánico para ir para ir a terapia. Yo sé que ahorita la terapia pues no está siendo o todavía está muy estigmatizada y quizás accesible, económicamente no es accesible para todo el mundo, ¿no? Pero sí es importante manejar información, siempre preguntar en el área donde vivimos si hay atención psicológica. Tengo entendido que en los ambulatorios ofrecen atención psicológica gratuita. Hay varios centros que están ofreciendo atención psicológica gratuita. Entonces, no hay excusas para evitar ir al psicólogo. También es importante tener una red de apoyo, ¿sí? Si yo no, ahorita en estos momentos no encuentro la capacidad o la accesibilidad de ir a terapia, tener una red de apoyo. Esa red de apoyo me gustaría que la introdujéramos en nuestro kit de emergencia. Entonces yo voy a hacer una lista de 5 personas. 5 personas a las que yo puedo llamar cuando realmente me estoy sintiendo muy mal y no tengo la capacidad de gestionar lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Sí? Entonces a esas 5 personas les voy a enseñar o les voy a advertir que cuando reciban este mensaje es porque realmente necesito que me sostengan o que me escuchen o que me apoyen. Pero sí debemos crear una red de apoyo porque solos es muy difícil gestionarlo. O sea, además que los seres humanos estamos diseñados para socializar. O sea, los seres humanos necesitamos del otro para poder autorregularnos. A todo el mundo le gusta que lo abracen, a todo el mundo le gusta que lo escuchen. Entonces, debemos crear como un espacio donde podamos adquirir esta red de apoyo. sí, completamente. Creo que tener estos contactos y avisarle cuando te necesite te voy a pasar, ¿no? Como crear también una palabra de seguridad. No es como que te voy a llamar por contarte algo, es porque estoy en emergencia y te necesito en este momento. Creo que es muy Correcto. Y de hecho eso se anticipa, es decir, bueno, cuando recibes este mensaje es porque te he considerado mi persona de seguridad o mi persona de apoyo, por favor llámame o búscame cuando recibas tal señal. sí. Y hablar, Ok, mira, hablar. Ujú. Disculpa. voy a hacer acá un paréntesis. Tenemos un problema en el live y es que nuestra invitada no me puede ver. Por eso es que nos estamos interrumpiendo, porque ella no puede ver cuando yo termino una frase. Entonces tenemos este inconveniente, por así decirlo, muy divertido, pero por eso es que ven que quizás la interrumpo mucho y pasa exactamente lo mismo que cuando estoy hablando, pues ella habla. Esto lo aclaro bueno, para que puedan comprender la dinámica si se conectaron un poquito después que lo explicamos. Sí, continúa. Correcto. Bueno, les comentaba que hablar es importantísimo, ¿sí? Porque a veces sentimos que somos los únicos que sentimos ansiedad o que sentimos malestar. Entonces, el poderlo verbalizar ya genera alivio.
El poder colocar el malestar en palabras va a ayudar a encontrarle un sentido o un propósito a lo que estoy sintiendo, o una descarga también. Entonces, poderlo normalizar es importantísimo. No lo podemos seguir viendo como que esto me está pasando a mí y algo estoy haciendo yo, porque eso nos genera, es como seguir luchando contra el malestar. Sí, es seguir castigándonos, ¿no? O sea, ya nos sentimos suficientemente mal y le vamos a seguir sumando allí al saquito. Exactamente. Sí. Acá hay otra pregunta, muy relacionada con la que habíamos comentado al inicio. Al dormir, me imagino que es a la hora de dormir, solo pienso en todo lo que hay en las redes sociales. ¿Qué puedo hacer para conciliar el sueño? A ver, es muy normal que la ansiedad se dispare en esos momentos de tranquilidad, ¿sí? Es como, eh, yo lo comparo como cuando las personas en las cavernas estaban acostadas y no podían descansar del todo porque tenían que estar alerta de que no viniera nadie a comérselos o a atacarlos o a hacerles daño. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando estoy en estado de reposo, la ansiedad como que aprovecha ese momento para mandarle un mensaje a mi cerebro y decirle, mira, no te duermas, actívate porque va a pasar esto, 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 y empieza el tormento de pensamientos. Entonces, realmente los síntomas de la ansiedad se intensifican en un estado de reposo, por eso nos cuesta tanto conciliar el sueño. Ahí podemos utilizar las técnicas de respiración y de visualización. A ver, podemos conectar nuevamente con nuestra respiración, inhalamos, sostenemos unos segundos y vamos exhalando. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras vamos inhalando, vamos visualizando una figura geométrica. Esto va a ayudar a que mi cerebro empiece a conectarse con la figura geométrica y esta sensación de malestar o lo que me tiene inquieta o los pensamientos intrusivos o toda la información que vi que se está procesando en ese momento, se alejen por un momento, se alejen en ese instante porque necesito descansar y tener una buena rutina de sueño. Esto es clave. Nosotros nos vamos a dormir a la hora que sea y después de haber hecho cualquier cosa. Entonces vi televisión, lo apagué y me acosté a dormir. Entonces yo creo que tener una rutina de sueño, higiene de sueño también nos va a ayudar a conciliar o dormir mejor o descansar. Yo considero que, a ver, tener una rutina, una dinámica, es decir, todos los días comer, bañarme y dormir, en ese orden. Todos los días hacer exactamente lo mismo para que mi cerebro vaya asociando eso a la hora de descansar. Y también evitar sobreestimularse 2 horas o 3 horas antes de dormir. Entonces yo ya sé que si me duermo a las 10, a partir de las 8 o 7, si es posible, no ver noticias, desconectarme. Entonces aquí hay que ser también bastante firme en como que, bueno, si el mundo se está cayendo, no puedo hacer nada en este momento y me toca desconectarme. No necesito ver información a esa hora, Sí. ¿sí? Nos toca ser radicales en esa posición, porque si yo no soy radical, entonces ay, voy a ver un poquitico y el cerebro empieza a responder en ese momento. Bueno, dentro de la higiene de sueño o el autocuidado digital, hay algo muy importante también que te permite es crear horarios en los cuales al teléfono automáticamente se le cambia la luz. Y Correcto, hay algo que pasa que cuando el teléfono se pone en blanco y negro ya no, o sea, no lo queremos seguir viendo tanto, entonces también eso te va ayudando a que quizás no vayas a crear automáticamente el hábito, pero son esas cosas también que te ayudan a rechazarlo un poco y te pueden permitir esto. Algo también que puede pasar es que cuando estamos cuidando a otra persona, ya sea que estás maternando o porque estás en el rol de cuidador, eres muy estricto en los horarios que tiene que seguir esa persona. Entiéndase como un niño o un adulto o una persona, un familiar enfermo el que tengas a tu cargo. Y le haces precisamente esas rutinas las cuales has mencionado. Te bañas, comes y te duermes, pero cuando nos toca a nosotros hacernos responsables de nosotros y de nuestra rutina, pues no somos tan severos quizás con nosotros y nosotros sí nos damos licencia de poder extendernos un poco más, ya sea en el uso de redes sociales o en el horario para poder dormir. correcto. Me da mucha curiosidad, me pareció bastante importante lo que me dijiste de la aplicación del teléfono que se coloca en blanco y negro, porque es una técnica muy funcional también para la ansiedad o para los recuerdos. Por ejemplo, si yo tengo pensamientos rumiantes muy frecuentes, el tratar de recrearlos en blanco y negro va a ayudar a que mi cerebro empiece a asociar ese evento como
algo del pasado, entonces no va a generar esa respuesta fisiológica. Entonces, me pareció bastante curioso que también sea una técnica para el manejo del trauma, por ejemplo. Entonces, o para la ansiedad, o para, a ver, para las fobias, ¿sí? Ok. Me da fobia a un sapo, bueno, vamos a tratar de visualizarlo en blanco y negro. Entonces mi cerebro puede sentir un poco de miedo, pero no va a ser esa respuesta de amenaza o de peligro. Ok, ok. Bueno, esta técnica de higiene de sueño es una de las que particularmente yo empleo. Yo creé dentro de mi habitación una zona de descanso. Esto quiere decir que yo en mi habitación no tengo ningún tipo de aparato electrónico. Yo saqué televisión, el teléfono se queda afuera y si suena la alarma, bueno, por eso es que me levanto simplemente. Dentro de las Ok. cosas que creé, bueno, porque yo trabajo desde casa, es precisamente tener esos horarios para desconectarme del teléfono, porque bueno, caes en aquello de que atención 24/7 te terminas convirtiendo tú en el emprendimiento. Entonces, ¿en qué momento poder crear esa brecha en la que ya no atiendo más el teléfono ni personal ni el laboral? Entonces, precisamente eso se llama Bienestar, la aplicación, y te crea eso. Adicionalmente, también te da el tiempo que estás en cada aplicación. Entonces también te permite, mira, estoy consumiendo mucho TikTok o estoy mucho tiempo metida en Facebook. Eso te permite ver y eso también te da esa herramienta y ese autoconocimiento que al final del día, solamente ese autoconocimiento es lo que te permite tener las herramientas para salir adelante en cualquier situación. Por supuesto, por supuesto. Y además que debemos asociar o aprender. Yo creo que eso es como muy cultural. Nosotros los latinos tenemos televisión, equipo de sonido, en nuestro cuarto, luces, y hacemos de todo en nuestro cuarto. En cambio, por ejemplo, el americano no suele ser eso. De hecho, no tienen televisores dentro del cuarto, es muy raro. Y es algo que debemos ir aprendiendo. El cuarto es exclusivamente para dormir, no es para llorar, no es para leer, no es para nada, sino exclusivamente para dormir. Y eso va a ayudar a que mi cerebro cuando entre en la habitación y vea los estímulos y la asociación, empiece a generar lo que necesita para conciliar el sueño. Perfecto. Mira, acá, ¿a qué edad se puede presentar la ansiedad? No existe una edad fija. De hecho, los niños a los 7, 8 meses ya empiezan a sentir ansiedad por separación, porque ellos se sienten que son uno con la mamá. Entonces, cuando la mamá va al baño, ellos sienten que lo van a abandonar y que la mamá no va a volver. Entonces ya empiezan a tener como más conciencia de la ansiedad. De hecho, es una etapa evolutiva que se llama ansiedad por separación. Los cambios les genera ansiedad y como les decía, no está mal sentir la ansiedad. No está mal que un niño sienta ansiedad porque la ansiedad de alguna forma le va a permitir gestionar o anticiparte o buscar las herramientas, los recursos para enfrentar el escenario. ¿Sí? Ok. La siguiente pregunta es, bueno, ya creo que la has respondido, pero igual es oportuno leerla. ¿Qué puedo hacer para mantener la ansiedad bajo control? La ansiedad no la podemos mantener bajo control. ¿Sí? Es decir, yo puedo irla gestionando cuando se me va presentando, pero Ujú. suena como encerrarla o reprimirla o que no vas a salir y no, y realmente puedo empezar a tomar decisiones y empezar a cambiar hábitos que me permitan ir teniendo una vida más saludable y por ende voy a poder tener más capacidad de gestión. Pero la ansiedad no es como, a ver, es como la tristeza, no la puedo controlar. Si yo me siento triste, me siento triste. Si siento rabia, siento de rabia. Entonces, primero, ir identificando cuáles son mis detonantes para trabajar en ellos, para buscar recursos. Eh, Segundo, y esto es como vamos a generalizar lo que hemos hablado durante el live, eh, estar consciente de mi presente, ¿sí? Aquí y ahora. Y también de cuando llega el momento del clima, de la ansiedad, entender qué va a pasar. O sea, no es algo que se va a sostener o se va a mantener ahí, sino ser consciente de eso. ¿Ok? Puedo ir trabajando técnicas de relajación, puedo, en el momento que va subiendo, puedo tomarme un break, puedo desconectar, puedo meter mi rostro en hielo, que es muy importante también, creo que no lo habíamos mencionado,
conectar con las temperaturas o ver cómo se derrite el hielo en mi mano para evitar llegar al clímax. O sea, puedo trabajar en función a manejarla, a gestionarla, pero controlarla suena como a reprimir. Creo que es precisamente ese mal manejo o el cómo empleamos mal quizás las palabras o de forma errónea al momento que cuando vamos a hablar de nuestras emociones, de la misma forma que decimos que son buenas o son malas, pues también las queremos controlar. Entonces, precisamente allí es cuando ocurren este tipo de situaciones. No tenemos el control, simplemente los aprendemos a gestionar. Correcto. Sumamente importante. Sí. Ya estamos casi cerrando, se nos pasó la hora súper rápido. Creo que te voy a tener que invitar otra vez porque Wow, qué rápido, ¿no? sí, sumamente rápido. Así que bueno, no sé si tenemos mucho material. Este video, como comenté, va a ser subido en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, vamos a hacer una publicación en los próximos días en donde hay un resumen de esta valiosa información que nos está compartiendo nuestra experta invitada de hoy. Y quisiera, para cerrar, que nos digas una frase, algo con lo cual se pueda llevar la audiencia y que podamos utilizar también de mensaje dentro de nuestras redes para las personas, para nuestros seguidores, nuestra comunidad. Ok. Yo diría que lo que estamos sintiendo es válido, es importante, pero es una emoción y va a pasar, que me permito sentirla y no tenerle miedo a sentirnos mal. No debemos quitarnos el miedo de que algunas emociones, por displacenteras que sean, es malo. Al contrario, vienen como un mensaje, tienen un propósito y detenernos a escuchar es clave para aprender a autoconocernos. Qué hermoso. Pero es así, solamente cuando nos conocemos, pues sabemos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Y nuevamente la invitación es, bueno, a que acudan a un profesional en cualquier momento. La salud mental es prioridad, nosotros somos prioridad y no tenemos que esperar llegar a un punto para salir corriendo de emergencia a asistir al psicólogo. Los psicólogos realmente son unos aliados maravillosos los cuales no vamos a quitarnos el estigma si existe y si conocemos a alguien que tenga el estigma y nosotros no lo tenemos, pues vamos a apoyarlo. Correcto. La noche de hoy nos acompañó Naomi García, que es licenciada en psicología, la pueden seguir a través de sus redes sociales, las cuales están etiquetadas tanto en la publicación y va a estar etiquetada a continuación en las próximas publicaciones que vamos a tener en Silvermoon. Y les recuerdo que en Silvermoon nosotros alfabetizamos digitalmente a las personas mayores de 50 años para incluirlos dentro de la economía plateada. Entonces, la economía plateada como los bienes y servicios que obtienen las personas mayores de 50 años. Pero no lo hacemos solos, tenemos unos aliados maravillosos como Asistencia Senior, que es un marketplace activado por vos, enfocado en la atención de adultos mayores para la compra de servicios, de entretenimiento, movilidad y atención de emergencias. Yeyito App, que es la primera aplicación de Venezuela dedicada al bienestar físico y emocional de personas mayores en Venezuela. Con tan solo pocos clics puedes brindarle seguridad y bienestar a tus seres queridos sin importar dónde estén o cuánto tiempo disponible tengas. Y Mi Hijo Suplente, que ofrece servicios integrales de atención y acompañamiento al adulto mayor. Estas tres organizaciones están en Caracas, sin embargo son sumamente cercanas, pueden acceder a ellas a través de redes sociales, seguir su contenido y hagamos crecer esta comunidad maravillosa de bienestar a personas mayores de 50 años. Naomi, muchas gracias por el espacio y por favor tenemos que volver a hacer esto porque la cantidad de preguntas creo que nos dejaron corto el espacio. Muchísimas gracias a ti por tu espacio, muchísimas gracias por dedicarte y hacer las cosas con tanta pasión. De verdad, desde el primer día que conversamos, noté tu capacidad de querer ayudar, de brindar un espacio, una ventana para todo aquel que lo necesite. De verdad, muchísimas gracias y valoro muchísimo el espacio. Ay, bueno, un beso enorme, sé que no me puedes ver, pero te llega a la distancia. Te mando un abrazo, seguimos en contacto y nada, estás comprometida a compartir nuevamente tu conocimiento por acá. Un abrazo enorme, chao.